Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Vamos a desarrollar una clase más de español y lleva como título Técnicas de síntesis. Dentro de las técnicas de síntesis tenemos el subrayado, el resumen y el comentario. ¿Qué es el subrayado? Es uno de los pasos previos a la elaboración de esquema o resumen y además facilita el estudio y la visualización de las ideas principales de un texto. El buen subrayado permite comprender e incluso muchas veces memorizar la información de un texto. El subrayado consiste en trazar una línea debajo de algunas de las palabras y oraciones que forman un párrafo y que éstas expresan los conceptos fundamentales sobre un tema. También para realizar el subrayado de un párrafo hay que realizar primero una lectura con el objetivo de comprender los contenidos esenciales, que estos nos servirán de objeto de estudio, y subrayar en una segunda lectura. ¿Cómo debemos subrayar? El objetivo del subrayado es destacar a simple vista los conceptos fundamentales de un escrito. También nos resulta muy útil hacer anotaciones en los márgenes con palabras que sinteticen el contenido, como por ejemplo palabras claves que al solo verlos nosotros podamos recordar de lo que trataba la lectura. Tenemos un ejemplo de subrayado con colores. Este lo utilizamos para distinguir las ideas principales con las ideas secundarias. Siempre utilizamos colores muy vivos que puedan llamar nuestra atención. El resumen. Resumir proviene del latín resumere y significa dar nueva forma a una exposición, dejándola reducida a lo esencial de ella. Diariamente y casi sin darnos cuenta hacemos resumen de todo tipo de texto, desde cartas o noticias de un periódico, aunque en general son interpretaciones más ligeras y libres del texto enfocado que las que se hacen en una clase o en otra situación de aprendizaje. Resumir es reescribir un párrafo o texto original de manera breve y con las propias palabras, también conservando la idea principal del texto. Resumir no significa eliminar una frase del texto y dejar otra, sino escribir otro texto. La clave para realizar un buen resumen es ser capaz de hablar con la propia voz, con nuestro estilo propio y con absoluta objetividad. Características de un resumen: orden en las ideas. Lo que vamos a expresar debe llevar un orden para que se pueda entender. La claridad. La claridad esta consiste en que el texto sea entendible en la expresión de las ideas contenidas. Lo que se escribe tenga claridad según sea la organización de las oraciones y palabras. La concisión, es decir, la información en forma clara y reducida, tomando las ideas principales, es decir, los conceptos, pero sin profundizar demasiado en ellas. Debe de ser personales, es decir, puede ir nuestra opinión siempre y cuando no nos salgamos del contexto de lo que estamos hablando. Usar abreviaturas, códigos y signos. Estos nos ayudan para ahorrarnos espacio dentro del resumen. Procedimientos para hacer un resumen. El realizar un resumen tiene su técnica y los pasos son los siguientes. La lectura exploratoria. Esto es del capítulo o el fragmento que se va a estudiar. La lectura pormenorizada. Esta es comprender en su totalidad todos los párrafos fundamentales. El subrayado. Este es el de las ideas más importantes. Debe de haber una comprobación de lo subrayado que tenga sentido. A partir de lo subrayado hay que escribir las ideas significativas con las propias palabras del autor. Procurar que exista hilación en el contenido para que el tema no pierda su significado. El resumen consiste en reducir un texto de tal forma que éste solo contenga cuestiones importantes, las cuales se caracteriza por la fidelidad en las palabras, por los puntos importantes destacados y además que exista una conexión entre ellos. Aquí tenemos un ejemplo, el texto original y el resumen. Ustedes pueden observar el resumen, lo sacamos del texto original y quiere decir básicamente lo mismo. Entonces, resumir es reducir un texto con menos palabras. El comentario crítico. Un comentario viene del latín commentari, de mens, mente, consiste en hablar de cierta cosa expresando opiniones o impresiones personales acerca de ella.
Por ejemplo, podemos hablar de lo que acontece en nuestro país, algún incidente, alguna manifestación política o problemas de salud. Por ejemplo, ahorita lo que se está viviendo por el asunto del coronavirus, que todo el mundo comenta de ello. Entonces, cuando hacemos un comentario es la opinión de lo que nosotros pensamos respectivo a un tema. Comentarios de sentido común. Los comentarios que se han definido antes tienen carácter general, son los que todos podemos hacer espontáneamente a partir de cualquier estímulo, o pueden ser circunstancias cotidianas, por ejemplo, hablar del calor, el frío, el tránsito, hablar de un partido de fútbol, o sucesos escolares y sociales, un incidente o un accidente, una noticia en la televisión, en la radio o la prensa. Podemos hablar de política, una curiosidad, o algo tecnológico, deportivo también, o se puede comentar acerca de un libro, de una película. Comentarios especializados es aquel que exige mayor detenimiento, reflexión, estudio y que debe ajustarse al siguiente plan. Aquí es donde nosotros debemos conocer el tema para hacer un comentario. Debe de haber planteamiento del tema, estudios de los antecedentes, análisis de las partes del tema. Tenemos que hacer juicios críticos y soluciones. Entonces, aquí se requiere un mayor conocimiento para nosotros realizar un comentario especializado. ¿Cómo formular comentarios? Un comentario puede y debe ser hecho libremente, permitiendo que su yo se manifieste. Por ejemplo, qué le gusta, qué le molesta, qué emociones o juicios de valor surgen en usted. Pero hay que tomar en cuenta que un comentario puede poseer, además de lo anterior, objetividad. Esto quiere decir poner de relieve la realidad, la exactitud y la veracidad de los hechos, de tal modo que lo dicho podría ser comprobado. Para satisfacer los dos requerimientos de los comentarios está lo expresivo y lo fáctico, que lo expresivo es lo afectivo de su yo y lo fáctico es el apego a los hechos reales. Después de haber visto los dos requerimientos de los comentarios, siguen estas recomendaciones. Analice detenidamente el asunto que va a comentar. Tome en cuenta su contexto, es decir, el lugar, el tiempo y las circunstancias en que sucede. Describa a los personajes, los que participan en ese momento. Determine el asunto, si es gracioso, si es importante, si es interesante, incluso si es trágico. Separe en su mente los hechos de los juicios de valor y advierta cuáles son unos y cuáles son otros. Cuando el asunto posee aspectos positivos y negativos, hay que ser oportuno. También hay que mencionar lo positivo primero. Para poner de relieve los principales aspectos que comentará, utilice a los 6 servidores: el quién, el qué, el por qué, el dónde, el cuándo y el cómo. A continuación se presentan unos ejemplos. Por ejemplo, en la primera imagen podemos observar un niño trabajando. Recordemos que los niños, eso sería como un maltrato infantil. No deben de trabajar, los niños deben de estar en la escuela. Entonces aquí es donde se puede hacer una crítica social. Miramos en la siguiente imagen. Podemos ver en estos momentos lo que está aconteciendo con el COVID-19. Entonces el planeta y su atmósfera se está limpiando debido a que el ser humano está encerrado. Entonces podemos hacer una crítica también, una crítica social. Gracias por su atención.